He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Estas son las palabras que Pablo nos presenta en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 7. Hoy en el espacio Aprendiendo de... vamos a hablar de él. Vamos a hablar de Saulo, pero también vamos a hablar de Pablo. Esta es la petición que nos hace un oyente hace unos días, participó con nosotros y quería que le mencionáramos la vida de Saulo. Ese oyente nos escucha todos los días a través de la cuenta oficial de YouTube. Se llama Martín Díaz, nos escribió un comentario en uno de los vídeos, nos escucha desde Argentina y quería que hablásemos de Saulo. Y aquí lo tenemos. Saulo era un hombre inteligente, era un hombre decidido. Sin embargo, se comportaba en armonía con los deseos de la carne. Pablo llegó a decir de sí mismo, era blasfemo y perseguidor y hombre insolente. Y lo dice en 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 13. Estamos hablando de Saulo de Tarso. En determinado momento, Saulo dio un giro radical a su vida. Cambió su manera de actuar y se esforzó por no buscar su propia ventaja, sino la de muchos. Se convirtió en una persona amable que se encariñó con aquellos que habían sido víctimas de su odio. Él escribió lo siguiente: llegué a ser ministro. A mí, hombre que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esa bondad inmerecida de declarar a las naciones las buenas nuevas acerca de las riquezas insondables de Cristo. Estas afirmaciones las hizo en Efesios capítulo 3, versículos 7 y 8. Saulo, conocido después como el apóstol Pablo, progresó espiritualmente de un modo extraordinario. Si analizamos las cartas del apóstol y el historial de su ministerio, imitamos su ejemplo de fe, seguro que nosotros también vamos a progresar más rápido en la verdad. Como fariseo educado a los pies de Gamaliel, instruido conforme al rigor de la ley de sus antepasados, Pablo ya tenía conocimiento de las Escrituras. Si quieres referencias, Hechos capítulo 22, versículos del 1 al 3. Inmediatamente después de su bautismo, se fue a Arabia, y puede que al desierto sirio o a algún lugar de la península arábiga. Ahí es donde meditó, y ahí es donde Gálatas capítulo 1, versículo 17 lo confirma. Tampoco subí a Jerusalén a ver a los que eran apóstoles antes que yo. Más bien, me fui a Arabia y luego volví a Damasco. Al parecer, Pablo quería reflexionar sobre los pasajes de las Escrituras que demostraban que Jesús era el Mesías prometido. Además, debía prepararse para la labor que tenía ante sí. De modo que el apóstol dedicó tiempo a meditar en asuntos espirituales. El conocimiento y la comprensión de las Escrituras que Pablo adquirió, gracias a ese estudio personal, le permitieron enseñar la verdad con eficacia. Por ejemplo, cuando habló en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, empleó por lo menos 5 citas directas de las Escrituras hebreas. Así demostró que Jesús era el Mesías. Y también se refirió varias veces a los manuscritos santos escritos. Sus argumentos bíblicos eran tan convincentes que muchos de los judíos y de los prosélitos que adoraban a Dios siguieron a Pablo y a Bernabé y le siguieron para aprender más. Hechos capítulo 13, versículo 14. Cuando años más tarde un grupo de judíos de Roma lo visitaron en su casa, donde estaba bajo custodia, Pablo les habló de varios asuntos, dando testimonio cabal respecto al reino de Dios, tratando de persuadirlos respecto a Jesús, tanto por la ley de Moisés como por la ley de los profetas. Referencia en Hechos capítulo 28, también en el versículo 22 y 23 de ese mismo capítulo. Como sabemos, Pablo afrontó dificultades. Pablo continuó examinando las Escrituras y obteniendo fortaleza de su mensaje inspirado. Hasta cuando estuvo preso en Roma, justo antes de su ejecución, le pidió a Timoteo que le trajera los rollos y los pergaminos. 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 13.
Aquellos documentos probablemente eran porciones de las escrituras hebreas que Pablo utilizó para efectuar su minucioso estudio personal. El conocimiento bíblico que adquirió gracias a su costumbre de estudiar la Biblia fue esencial para que permaneciera firme en la fe. Y ahora que nosotros podemos estar en casa, porque continúa ese confinamiento por esa pandemia que está sufriendo todo el mundo, podemos nosotros en nuestro hogar, en la intimidad, podemos escudriñar la palabra, efectuar como Pablo un minucioso estudio personal de la Biblia, acercarnos más a Dios, conocer más todos los libros de la Biblia, conocer la palabra de Dios. Ahora que podemos hacer estas cosas, ¿por qué no aprovecharlas? Tenemos que tener la costumbre de estudiar la Biblia, de meditar con un propósito determinado, y eso nos va a ayudar a progresar espiritualmente. En cuanto al valor de la palabra de Dios, el salmista David cantó: «La ley de tu boca es buena para mí, en mayor grado que miles de piezas de oro y de plata. Tu mandamiento me hace más sabio que mis enemigos, porque hasta tiempo indefinido es mío. De toda senda mala he restringido mis pies con el propósito de guardar tu palabra». Salmo 119, versículo 72. Ahí va una pregunta. ¿Tienes un horario para estudiar la Biblia? ¿Cuánto tiempo dedicamos al Señor en leer la palabra, en estudiarla? ¿Se está preparando para alcanzar futuras asignaciones? ¿Te estás preparando para llegar, para alcanzar a muchas personas? Ahora que podemos estar en casa, ¿cómo podemos llegar a tantas personas? A través de mensajes, de texto, a través de WhatsApps, a través de las redes sociales, a través de un vídeo. Tú puedes predicar el Evangelio. Si estuviera Pablo ahora con nosotros, ¿te imaginas? Se frotaría las manos. Tiempo de crisis, tiempo de pandemia, ideal. No sé cómo van las redes sociales, pero voy a predicar el Evangelio, a tiempo y fuera de tiempo. Una de las cosas que más me gusta de Pablo es que aprendió a amar al prójimo. Curioso, ¿verdad? Antes los odiaba, sobre todo a los seguidores del camino, a los seguidores de Jesús, los perseguía, los maltrataba, los mataba, los encarcelaba. Da igual si fuera hombre, mujer o niño. Aprendió a amar al prójimo. Y eso lo aprendió gracias al Espíritu Santo, gracias al amor del Padre. Antes de convertirse al cristianismo, Saulo había sido un judío devoto que apenas había interesado por la gente que no practicaba el judaísmo. Presenció la lapidación de Esteban a manos de algunos judíos. De hecho, él creo que al final es el que portaba sus vestiduras. Al ser testigo de aquella ejecución, que posiblemente consideraba un castigo bien merecido, Saulo debió sentirse envalentonado. El relato dice que Saulo empezó a tratar atrozmente a la congregación. Iba invadiendo una casa tras otra y sacando a rastras tanto a varones como a mujeres. A todos, como dice Hechos capítulo 8, versículo 3, los entregaba a la prisión. Además, Saulo llegó al extremo de perseguirlos hasta en las ciudades de fuera. No solo a la gente cercana, sino a la gente de fuera. Saulo se dirigía a Damasco para hostigar a los discípulos de Cristo cuando de repente se le aparece el Señor Jesús. El resplandor sobrenatural del Hijo de Dios lo deja ciego. Lo tira de su montura, lo tira del caballo. Cuando Jehová envió a Ananías para que le devolviera la vista, la opinión que Saulo tenía de los demás cambió para siempre. Después de convertirse al cristianismo, se esforzó por relaciones con todo tipo de personas, tal y como lo hizo Jesús. Todo esto supuso dejar a un lado la violencia y ser pacífico con todos los hombres. Pablo no se conformaba con simplemente vivir en paz con los demás. Quería mostrarles amor verdadero. El ministerio cristiano le brindó la oportunidad de hacerlo. El amor de Dios a su vida, la misericordia inmerecida, esa gracia que proviene de lo alto, hizo que Pablo amara a los demás. En su primer viaje misionero predicó las buenas nuevas en Asia Menor. Pese a la oposición que él y sus compañeros sufrieron allí, se concentraron en ayudar a las personas para hacerse cristianas. De hecho, regresaron a las ciudades de Listra e Iconio
Pese a que algunos de sus habitantes ya habían tratado de matar a Pablo, aún así fue allí con un mensaje de paz, un mensaje de amor. Nos pasa a nosotros igual, ¿verdad? Cuando estamos en el primer amor, cuando recién estamos convertidos, queremos predicar de Cristo, amamos a Cristo por sobre todas las cosas y queremos amar al prójimo y estamos dispuestos a hacer lo que sea. Estamos en las primeras obras, estamos en ese primer amor. Pero luego a veces nos enfriamos. Lo curioso es que Pablo no se enfrió, sino que cada día amaba más al prójimo. Pablo, en otro viaje, y también en los que lo acompañaban, buscaron en la ciudad de Macedonia, de Filipos, a las personas de corazón recto. Una prosélita judía llamada Lidia prestó atención a las buenas nuevas y se hizo cristiana. Tiempo después, Pablo y Silas fueron entregados a las autoridades. Ordenaron que los golpearan con varas y los echaron en prisión. Con todo, Pablo le predicó al carcelero y como resultado, este y su familia se bautizaron. Eso lo hace el Espíritu Santo. Estoy en la cárcel, me han golpeado con varas, estoy en el cepo, aún así canto al Señor, proclamo sus grandezas en medio del dolor, en medio de la crisis y además predico el Evangelio a los que están a mi alrededor, a esos otros presos, pero también al carcelero. ¿Por qué terminó aquel perseguidor abrazando la fe de sus víctimas? ¿Qué impulsó a aquel hombre insolente a convertirse en un apóstol amable, afectuoso? ¿Por qué ahora estaba dispuesto a arriesgar su vida para que otras personas aprendieran la verdad acerca de Cristo? Pablo mismo nos da la respuesta en Gálatas capítulo 1, versículo 15 y 16. Dios, que me llamó por su bondad inmerecida, tuvo a bien revelar a su Hijo con relación a mí. Además, a su amigo Timoteo le escribió: se me mostró misericordia para que por medio de mí, como en el caso más notable, Cristo Jesús demostrara toda su gran paciencia. Jehová había perdonado a Pablo, y tal bondad inmerecida, tal misericordia, lo motivó a mostrar amor al prójimo, predicando las buenas nuevas. ¿Nos pasa a nosotros lo mismo? Fíjate que hace unos días predicábamos sobre amar al prójimo, amar a los demás, tener compasión por ellos, ayudarle en sus necesidades. Y hoy Pablo nos está dando también una lección de amar al prójimo. Jesús también pasa por alto los pecados y errores que cometemos. Pero todos sí nos arrepentimos. Como dice el Salmo 103, Jehová es misericordioso y compasivo, es paciente y está lleno de amor leal. Esta es una traducción del Nuevo Mundo. No sé si esta traducción de la Biblia está disponible en la librería Los Olivos. Yo soy más de la versión Reina Valera 1960, pero oye, esta versión, si os interesa, ya sabéis que esta Biblia también está disponible en la librería Los Olivos. Si queréis más información, librerialosolivos.com. Ahora bien, Dios ha mostrado inmensa bondad, ese amor que no merecemos. Por eso, al igual que Pablo, deberíamos mostrar amor predicando y enseñando la verdad. También fortaleciendo a nuestros hermanos, a esos hermanos que a lo mejor están débiles, que tienen dudas, que tienen miedos. Ahora que está esta pandemia y está arrasando en todo el mundo, es una oportunidad para predicar el Evangelio de Cristo, para dar amor de una manera práctica a los demás, con nuestro ejemplo. Lo están haciendo voluntarios de la ONG Remar. Un food truck está dando alimentos gratis a esos enfermeros, a ese médico sanitario, a esas personas, a esas autoridades que están trabajando todo el día en diferentes lugares y les están dando de comer. Se están arriesgando a caer infectados. Usan protecciones, eso sí, es obligatorio, pero aún así están dando amor. Están predicando el Evangelio de una manera práctica. Están amando al prójimo. Están mirando por sus necesidades. La pregunta que yo me hago es: ¿cuánto tiempo llevo sin ser solidario con las personas? ¿Cuánto tiempo yo llevo sin dar una palabra de ánimo, de aliento a algún hermano que a lo mejor está en crisis espiritual? Tiene miedos, tiene dudas.
Lo que me gusta de Pablo es que puso ante nosotros un ejemplo sobresaliente también en otro sentido. Recibió muchos privilegios en la congregación cristiana, era consciente de que ni tenía derecho a ellos ni los había ganado por sus propios méritos y sabía que las bendiciones de las que disfrutaba eran muestra de la bondad inmerecida de Dios. Además reconocía que otros cristianos también eran hábiles ministros de las buenas nuevas. Pese a la posición que ocupaba en el pueblo de Jehová, siguió siendo una persona humilde. ¡Jo! Hay muchas autoridades que se ponen los galones. Algunos parece que están levitando, que quieren que les sirvan. Aquí Pablo nos está dando una lección de humildad, imitando a Jesús al 100%. No vino a ser servido, vino a servir. Pablo se convirtió a Cristo y no quería que le sirvieran. Tenían a Pablo como una autoridad, pero él estaba el primero sirviendo a los demás. Fíjate ahora cómo Pablo atiende un problema que surge en Antioquía, en Siria. Los cristianos de aquella ciudad estaban divididos en cuanto al tema de la circuncisión. Hechos capítulo 14, versículo 26. De esto ya hemos hablado en un estudio bíblico. Puesto que Pablo había sido comisionado para encabezar la predicación a los gentiles incircuncisos, pudo haberse considerado un experto en tratar esos temas con ellos. Pero lo hace de una manera amable, lo hace con amor. Lo hace con humildad, con modestia. Lo primero que hace Pablo es acudir al cuerpo gobernante, ubicado en Jerusalén, para que ellos examinaran la cuestión. Pidió consulta a los demás. Podía haber tomado la decisión por su propia cuenta, pero consultó a los demás. Es como David. David antes de ir a la guerra consultaba a Dios. Y nos dan una lección también a nosotros. ¿Consultamos a Dios a la hora de emprender proyectos? ¿A la hora de tomar decisiones? ¿A quién consultamos? ¿Quién es nuestro confidente? ¿Es Dios, en primer lugar? Pablo no se distancia de los hermanos de las congregaciones. Todo lo contrario, llegó a estar muy unido a ellos. Tanto fue así que al final de su carta en los Romanos saludó por nombre a más de 20 personas. Y los hemos mencionado y los estamos mencionando en estos espacios de Aprendiendo de. La mayoría de estos no son mencionados en ningún otro lugar de la palabra y pocos tenían privilegios especiales. No obstante, eran siervos leales a Dios. Pablo los amaba de verdad. ¿Tienes alguna lista? También en Romanos 16. Hemos hablado de Febe, hemos hablado de Prisca, de Aquila, Prisca o Priscila. Hemos hablado de María, hemos hablado de Junias. En Romanos 16 Pablo hace un pequeño homenaje, hace mención a estos hermanos del cuerpo de Cristo. El carácter humilde, el carácter amigable de Pablo fortaleció a las congregaciones. Y hoy en día tenemos a hermanos, tenemos a autoridades, tenemos a pastores que con su carácter humilde fortalecen a las congregaciones y a nosotros nos dan un ejemplo de servicio, de humildad. Si nos tienen que ministrar y dar una palabra de amor, lo hacen. Pero si el Señor les da una palabra de exhortación para nuestra vida, lo hacen. Y todo por nuestro bien. Cualquiera que desee progresar espiritualmente tiene que evidenciar un espíritu humilde, como el del apóstol Pablo, como Jesús. Él exhortó a sus hermanos con estas palabras: no hagan nada movidos por espíritu de contradicción ni por egotismo, sino consideren con humildad mental que los demás son superiores a ustedes. Filipenses capítulo 2, versículo 3. ¿Cómo podemos poner en práctica este consejo? Un modo de hacerlo es cooperando con las autoridades de la Iglesia, con las autoridades de nuestra congregación, siguiendo su dirección, apoyando sus decisiones. Otro modo es teniendo en gran estima a todos nuestros hermanos, no creyéndonos superiores a ellos, que a veces nos creemos, ¿no? Yo soy ahora mismo el pastor de la iglesia, el líder de jóvenes, trátame con respeto. Y a veces nos creemos superiores a los demás, cuando al final el tener una posición en la iglesia es que tienes que servir más.
Cuanto más alto sea tu rango, entre comillas, diácono, diaconisa, copastor, obrero, como se suele llamar también, o pastor, más servicio tienes que dar a la congregación, más humilde tienes que ser. Y Pablo es un ejemplo, Jesús es un ejemplo. Siendo hijo de Dios, vino al mundo a servir, no a ser servido. Y hoy Pablo nos está aconsejando y nos está dando una palabra a nosotros. Nos está diciendo de fortalecer al débil, de amar a los demás, de predicar el evangelio a toda criatura, sea cristiano o no, sea convertido o no. Predicar el evangelio a todos. Hoy Pablo a mí me habla y hoy quiero que esta palabra también te hable a ti. Fortalecernos en el amor, unidos todos juntos. Corramos juntos la carrera que tenemos por delante. Todos sabemos que la vida del cristiano se puede comparar a una carrera de larga distancia. De ahí que Pablo escribiera: he corrido la carrera, la he terminado, he observado la fe, o como dice 2 de Timoteo, la traducción Reina Valera, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Seguir el ejemplo de Pablo nos va a ayudar a correr la carrera por la vida eterna y alcanzar la meta, y ayudar en esa carrera a otras personas. Sigamos progresando espiritualmente, teniendo a Cristo en la cabeza, a Cristo lo primero en nuestra vida, y ayudando también a otros hermanos a que se acerquen a Cristo. Hoy en el espacio de Aprendiendo de Pablo, nuestro querido hermano Pablo. Qué ejemplo para nosotros. Radio Solidaria, una radio comprometida.